Noches. Dios lo bendiga. Amén. Ya saludó a la persona que tiene ahí al lado. Declárele una palabra de bendición. Dígale cómo está de bonito. Se ve que tenés la unción. Gracias. Usted también. ¿Cuántos están gozosos? Amén. Amén. Yo quiero compartirles los anuncios que tenemos para este resto de semana. Les recuerdo, hoy 9 y 10 de la noche tenemos Noches de Gloria, no se lo pierdan. Va a ser un tiempo poderoso. Es el último día de esta semana, pero tenemos algo especial el domingo, y es el parte de victoria. De cada palabra que el Señor nos ha dado en esta semana, el domingo vamos a dar ese parte de victoria. El culto el domingo es a las 5 de la tarde, no se lo pierdan. Va a ser poderoso. El Señor se ha estado moviendo de una manera, sobrenatural, y este día no va a ser la excepción. Amén. Les recuerdo, comenzamos la semana también con Noches de Gloria, de lunes a viernes, 9 y 10 de la noche. Nuevamente continuamos con los miércoles, el culto presencial. Recuerden traer el tapabocas, muy importante por los requerimientos que hace el gobierno de bioseguridad. Amén. El viernes nuevamente también tendremos orando por las familias, como el día de hoy. Y para el 1 de junio vamos a tener un culto doble. Uno va a ser a las 12 del día y el otro va a ser a las 7 de la noche. Ese día vamos a tener solo presencia del Espíritu Santo, un mover del Espíritu Santo. Los dos cultos van a ser dedicados al Espíritu Santo, y cuando nosotros pedimos la presencia del Espíritu Santo, cuando pedimos que sea el Espíritu Santo el que se mueva, Él es el que nos demuestra eso. Amén. Me confirma por favor la fecha, Caterine. Qué pena, mi hermano Jorge, el primero no es martes, el 1 de junio. De julio. Es el primer domingo de junio. Ah, ya, sí, porque yo lo entendí el 1 de junio. El primer domingo de junio. Ah, es que no le escuché domingo, perdón. Quite las gafas, ¿verdad? Escucha mejor. Les repito, el primer domingo de junio vamos a tener el culto doble. El primero a las 12 del día y el segundo a las 7 de la noche. Ese día va a haber cena, entonces va a ser un mover del Espíritu Santo. Como congregación, como familia que somos, en esa unidad estemos orando para que... 6 de junio. ¿Perdón? 6 de junio. 6 de junio. Es el primer domingo, cae el 6 de junio. Amén. Para que lo tenga ahí apuntadito en la agenda, no se lo pierda, y esté bien preparadito. Estemos orando bastante por ese culto, porque eso es tipo congreso, ¿cierto, pastor? Es algo... Gratiniano, ya Cristo pagó. Aleluya. Como nos gusta a nosotros los paisas, todo gratis, ¿sí o no? Ese día va a ser, como dice la palabra, a gozarnos, a comer palabra, a tomar de esa agua, y es gratis. Amén. ¿Cuánto les gusta diezmar y ofrendar? ¿Cuántos ya conocen el principio del diezmar y el ofrendar? Amén. Les recuerdo que nosotros diezmamos por obediencia. El Señor nos da un mandato donde nos dice que si nosotros nos acercamos al alfolí a traer sus diezmos, estamos siendo obedientes para con Dios. Estamos siendo obedientes a la palabra. Cuando nos acercamos al alfolí a traer sus ofrendas, o las ofrendas, es demostrando esa generosidad que Dios ha puesto en nuestro corazón. Amén. Les quiero compartir
este pasaje que encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 21, verso 1 en adelante. Levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba allí 2 blancas, y dijo: en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Ella no se midió diciendo: no, me voy a quedar sin las blancas, con lo único que va a comprar la panela. No, ella lo que tenía en su bolsillo lo echó al arca, y sin pensarlo 2 veces. Vemos que Jesús, que estaba sentado en la parte alta, vio cuando estaban echando esas ofrendas, y le dijo a sus discípulos: de cierto, esta mujer fue la que echó la mejor ofrenda, porque echó lo que tenía, más no lo que le sobraba. Y dice la palabra que a causa de esto demostró esa obediencia con Dios y demostró esa generosidad con Dios. Amén. ¿Cuántos son obedientes y generosos para con Dios? Tome ahí su diezmo y su ofrenda. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo, aquí estamos una vez más. Queremos presentarnos delante de ti con un corazón contrito y humillado, entendiendo, Padre Celestial, que nos presentamos con diezmos y con ofrendas, porque hemos entendido ese principio, ese mandato que tú nos has enseñado, que es diezmar por obediencia y ofrendar por generosidad, Padre Celestial. A ti queremos glorificarte y honrarte con estos diezmos y estas ofrendas. Queremos que suban delante de ti con ese aroma de incienso, con ese olor grato, que seas tú, Padre Celestial, llenando tu corazón de gozo, porque ves a tus hijos, amado Dios, que son obedientes para contigo, que son obedientes por cada mandato tuyo, amado Dios. Queremos ofrecerte, Padre Celestial, nuestras ofrendas y nuestros diezmos, amado Dios. Sabemos que esto te pertenece a ti, Señor. No queremos, Señor Dios, ser como aquellos fariseos, como aquellos hipócritas, Padre Celestial, que se presentan delante del arca, delante del alfolí, Señor, a traer lo que les sobra. No, amado Dios, aquí estamos porque somos aquellos siervos obedientes, Señor, aquellos siervos generosos, Padre Celestial. Te pido que seas bendiciendo cada uno de mis hermanos, que seas bendiciendo sus familias, que seas bendiciendo a todos aquellos que ya han entendido este principio, Padre Celestial. Te pido que seas bendiciendo a aquellos, amado Dios, que todavía no pueden diezmar y ofrendar, que seas tú proveyéndoles, que seas tú generándoles un empleo, Padre Celestial, para que cuando ellos tengan ese sustento se puedan acercar a ti, Señor, y ofrecerte, Padre Celestial, esas ofrendas y estos diezmos, Señor Dios. Amado Padre Celestial, quedamos en tu presencia para que hagas conforme a tu voluntad. Te damos a ti muchas gracias, Señor, por cada día y por esta noche en especial. Te damos la honra, la gloria, el poder, el honor, la alabanza, Señor, por los siglos de los siglos. En el nombre poderoso de Jesucristo, amén y amén. Los que van a diezmar y ofrendar pueden pasar acá al alfolí. Amén, gloria a Dios. Quería recordarles también acerca de la canasta de gracia. Recuerden que cuando nos acercamos a la canasta a traer alimentos, es para bendecir a alguien de la congregación, a alguien de la cuadra, a alguien que esté necesitado. Amén. ¿A cuánto les gusta ver películas con crispetas? Amén. ¿Cierto? Qué rico.
con Coca-Cola. y que nadie lo interrumpa, ¿cierto? Entonces dígale a la persona que tiene ahí al lado, no me vaya a interrumpir porque voy a estar en el tiempo con mi Padre Celestial. Amén. ¿Qué tal si le damos un fuerte aplauso a Dios por la vida de nuestra hermana Caterina que nos va a compartir la palabra? Buenas noches para todos, Dios los bendiga. Y primeramente la gloria y la honra sea para Dios. Me perdonan los nervios, pero estar aquí adelante siempre da temor delante de papá. Amén. Bueno, primero que todo, hay que pedir la presencia de Dios, ¿cierto? Hay que pedirle a papá que se apodere de esto, se apodere de nuestros corazones y que sea el Espíritu hablándonos a cada uno de nosotros, que no sea palabra humana ni entendimiento humano, sino que sea el Espíritu Santo que abra nuestro entendimiento para recibir ese poderoso refrigerio espiritual. Así que ahí donde estás, inclina tu rostro, cierra tus ojos en señal de reverencia. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias primeramente, Señor. Gracias por traernos un día más, bendito Rey, ante tu trono, ante tu altar, a esta casa, bendito Señor, para buscar más de ti, porque necesitamos, Señor, ser saciados, oh Padre Santo. Hoy venimos con nuestro corazón hambriento y sediento de tu palabra, Señor. Deseamos que sea tu Santo Espíritu hablando a cada uno de nosotros en el nombre de Cristo Jesús. Padre, disponemos nuestra mente, nuestro corazón, para que seas tú, Espíritu Santo de Dios, descendiendo con toda sabiduría, con todo entendimiento, con todo conocimiento de tu palabra, bendito Dios. Que te apoderes de nuestro corazón y de este tiempo, bendito Rey, porque solo tuya es la gloria, la honra, el poder y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén y amén. Bueno, quiero primero que todo preguntarles. Sabemos que todos los que estamos acá, y como lo dice la palabra, todos juntos y cada uno de nosotros somos un miembro del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Dentro de los miembros de nuestro cuerpo, ¿cuál, por decirlo así, cuál creen ustedes que es muy importante, que cumple una función importante? Todos son importantes, porque no podemos decir que no lo son, pero digamos lo que hay una parte de nuestro cuerpo que tiene varias funciones. ¿Quién me puede decir? A ver, ¿quién cree? El corazón. La cabeza. Bueno, mi hermano Eris dice que el corazón, amén, la palabra dice que debemos cuidar nuestro corazón, ¿cierto? Mi hermano Jorge, la cabeza, ¿quién más? La cabeza. El dedo pequeño del pie, no el equilibrio. También es muy importante, Todos son ¿cierto? importantes. Amén, amén. Todos son importantes. El pastor lo mismo lo ha dicho. Y todos acá somos importantes porque somos un miembro del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Yo quiero que me acompañen al libro de Deuteronomio, capítulo 28. El versículo número 13 y 14. Cuando estén ahí, dicen amén. Les recuerdo, mis hermanos, es muy importante y una invitación traer la Biblia física para que los celulares muchas veces de pronto no nos distraigan o alguna cosa. Entonces, muy importante, una invitación que les expanda. Amén. Leo palabra santa en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción y dirección de su Santo Espíritu. Versículo 13 del libro de Deuteronomio, capítulo 28. Te pondrá Jehová por cabeza y no por cola, y estarás encima solamente, y no estarás debajo, si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy para que los guardes y cumplas. Amén. ¿Qué nos está diciendo la palabra? Que Él nos pondrá ¿por qué? Por cabeza y no por cola. Entonces, hoy vamos a hablar de un miembro que ahorita lo dijeron varios hermanos, y es la cabeza. Porque en la cabeza se encuentran varios sentidos que debemos, digámoslo así, activar dentro de nuestra familia. Sabemos que hoy estamos orando por las familias, estamos hablando a las familias, ¿cierto? Entonces,
Mi hermano Jorge me regala el título, por favor. Amén. Dice, la cabeza que mi familia necesita. Amén, ¿cierto? Aquí el Señor nos está diciendo que a cada uno de nosotros nos ha puesto por cabeza y no por cola. Sabemos que la palabra de Dios dice que dentro de una familia la cabeza es ¿quién? El hombre, ¿cierto? Bíblicamente la palabra lo dice, que la cabeza es el hombre. Del hombre la mujer debe subyugarse pues como al hombre a los mandatos y sujetarse a él, pero primeramente la cabeza es Dios, ¿cierto? Primeramente el que debe ir en, digámoslo así, en la cima es Dios, por consiguiente el hombre. Pero en muchas familias, como puede ser el caso de muchos de ustedes, la cabeza no viene a ser el hombre, porque resulta que hay mamás solteras, ¿cierto? Hay de pronto no mamá ni papá, sino una tía que es la cabeza de la familia, hay un primo o un hermano. Entonces, digamos lo que en este caso no solo va a ser el hombre, sino que todos los que estamos acá, nos ha puesto el Señor por cabeza. Amén. Yo quiero que 6 personitas, 6 voluntarios, para que no nos demoremos mucho leyendo versículos, me colaboren buscando en la Biblia 6 pasajes bíblicos. ¿Quién me levanta la mano? Yo veo. Me falta uno. ¿Tú? Bueno, mis hermanos, vean, en esta importante, digámoslo así, miembro, ¿qué encontramos nosotros? En nuestra cabeza tenemos que nuestros ojos, nuestros oídos y nuestra boca, ¿cierto? Y también tenemos un cerebro, el cual decimos que es donde están nuestros pensamientos. Entonces yo quiero que bíblicamente veamos cómo el Señor nos pide que cada uno de estos miembros, por decirlo así, que cada uno de estos sentidos los activemos dentro de nuestra familia, dentro de nuestro hogar, inclusive dentro de nuestra iglesia, ¿cierto? Porque sabemos que familia no solamente es nuestro hogar en la casa, sino que aquí todos también somos una familia. ¿Quién lo cree? Amén. Amén, ¿cierto? Todos nos debemos apoyar como hermanos en Cristo. No es mi hermano en sangre, pero lo debo amar como si lo fuera, ¿cierto? No es mi papá, no es mi mamá, pero la debo amar como una persona que Cristo me ha puesto a mi lado, ¿cierto? Entonces, ¿quién tiene el número 1? Aleluya. Jehová habla, Señor. Deja a la persona que se haya entregado del versículo. Amén. Amén, amén. Perdón, mi hermano Andrés, muy tremendo lo que mi hermano Andrés dice. Yo pedí voluntarios, ¿cierto? Yo no los escogí. Y muy tremendo porque muchas veces la palabra de Dios dice que los que estamos acá eran los que debíamos escuchar la palabra, ¿cierto? Entonces Él nos hablará a nuestro corazón. Amén. Amén. Primer libro de Corintios, capítulo 11, verso 3. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. El varón es la cabeza de la mujer y Dios la cabeza de Cristo. Amén. ¿Cuál es el orden que nos está dando esta palabra? Dios, hombre, mujer, ¿cierto? Yo no puedo pretender ser la cabeza de mi familia si en mi corazón no está Cristo primeramente. Yo no puedo pretender, ya le voy a dar la palabra a mi hermano Andrés, si ser una autoridad en mi casa, querer imponer reglas, querer imponer, digámoslo así, órdenes, ¿cierto? A mis hijos, sobrinos, nietos, hermano, hermana, el que sea que conviva con nosotros dentro de nuestro hogar, si nosotros no tenemos primeramente a quien en nuestro corazón, a Cristo, ¿cierto? Él en primera de Corintios, me repite porfa el capítulo. Capítulo 11, verso 3. Verso 3, ¿cierto? Él nos está diciendo, la cabeza de todo es Jesucristo, la cabeza de todo varón. Recuerden lo que les dije al principio, en este momento no vamos a decir que solo el hombre es la cabeza, porque hay muchos hogares que hoy en día es una mamá, una tía, ¿cierto? Entonces, la cabeza de esa persona que está delante de ese hogar debe ser Cristo Jesús. Aleluya.
¿cierto? Debemos ser comandados, mis hermanos, debemos ser dirigidos por nuestro Señor Jesucristo primeramente. Amén. ¿Quién tiene el número 2? Amén. Amén. Gloria a Dios. Proverbios capítulo 27, verso 23. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Yo no se lo di, el papá lo dijo. Amén. Pastor, usted tiene 2 rebaños, familia por sangre y familia aquí en el cuerpo de Cristo. Amén. Proverbios capítulo 27, versículo 23. Miren, mis hermanos, él aquí nos está haciendo el llamado ¿a qué? ¿A activar qué? Los que escucharon, yo quiero que los de la parte de atrás, porque los de aquí adelante estamos muy activos y me están mirando mucho, los de la parte de atrás me digan qué decía el versículo, qué escucharon, qué lograron captar de lo que decía el versículo. En el televisor está el pastel. ¿Qué miembro o qué sentido nos manda el Señor a activar ahí en este versículo? Amén, Karen, exactamente, los ojos, ¿cierto? Él está diciendo a mirar, a mirar. Muchas veces nosotros ponemos nuestra mirada dentro de la familia, hablándolo en contexto familiar, nos distraemos ¿con qué? Con telenovelas, con series, películas y cualquier otro tipo de, digámoslo así, actividad que nos dispersan nuestra mirada de quiénes, de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos, ¿cierto? No sabemos con qué actitud o no estamos viendo con qué actitud llegó mi hijo hoy del colegio, por decirlo así. No estamos viendo con qué actitud llegó mi esposo del trabajo. No estamos viendo con qué actitud llegó mi esposa, con qué actitud llegó mi mamá, con qué actitud llegó mi papá, ¿cierto? Porque ni siquiera les prestamos atención en lo visual, ni siquiera les miramos el carácter, ni siquiera les miramos el gesto, porque anoche lo hablábamos, anoche decíamos que nuestros gestos muchas veces dicen más que una palabra, ¿cierto? Entonces el Señor nos está llamando, y muy tremendo que se lo dio al pastor, Él está llamado a vigilar por sus ovejas, ¿cierto? A cuidar ese rebaño. Pero mis hermanos, todos los que estamos acá, todos tenemos a cargo una personita. ¿Quién creen ustedes que tenemos a cargo cada uno de nosotros? Amén, ¿cierto? Nosotros mismos, empezamos por nosotros mismos. ¿Siguen quiénes? Los que son papás, sus hijos. Los que son hijos, sus papás. Porque no que seamos hijos nos vamos a, digámoslo así, desentender de nuestros padres. No, los que tienen hermanos, ¿cierto? Los que de pronto conviven en su familia con un tío, un primo o un conocido de la calle que se vuelve un familiar que de pronto tienen viviendo en la casa, ¿cierto? Entonces ese es el llamado que el Señor nos está dando en esta noche acerca de nuestra visión. Amén. Vamos con el número 3. Mi hermano Oscar. A mí me tocó Jeremías 25:4. Amén. Dice, y envió Jehová a vosotros todos sus siervos, los profetas, enviándolo desde temprano y sin cesar. Temprano y sin cesar. Pero no oísteis, ni inclinasteis vuestros oídos para escuchar. Amén. ¿Qué sentido nos está hablando acá el Señor? Nuestros oídos, ¿cierto? Empezamos por nuestra vista. Empezamos diciendo que nuestra cabeza, ¿cierto? Seguimos con nuestra vista, con nuestros ojos. Ya el Señor nos está diciendo que nuestros oídos, ¿cierto? Él nos está diciendo que debemos activar nuestros oídos. ¿A qué primeramente? ¿Cómo lo decía el pasaje? El pasaje decía que Jehová habló y ellos no escucharon, ¿cierto? Que Jehová les dirigió una palabra, pero ellos no prestaron sus oídos. Entonces, primeramente es abrir ¿qué? Nuestro sentido, nuestro oído a la palabra de Dios, a la voz del Espíritu Santo de Dios. Vean, mis hermanos, cuando nosotros
le abrimos nuestros oídos, este sentido tan importante, porque por algo el Señor nos dio 2 oídos, ¿cierto? Nos dio para escuchar el doble, no 1 sino 2. Es porque, ¿qué? Porque muchas veces nosotros necesitamos escuchar para poder actuar. Necesitamos escuchar para poder tener un camino por donde guiarnos, ¿cierto? ¿Quién es el único? Amén, mi hermano pastor, mi pastor. No nos podía dar en las 2 lenguas, porque qué peligro. Amén, ya vamos para allá. Amén, amén, tranquilo. Pero miren mis hermanos, muchas veces, así mismo como nos pasa con nuestros ojos, nos pasa con nuestros oídos. Llegamos cansados de trabajar, de hacer nuestros quehaceres en casa o por fuera, y llegamos y ya no hay comunicación en casa, ¿cierto? Ya no hay aquella persona que se siente, pero que se siente de verdad a prestarme atención, a escucharme lo que me pasó en el transcurso del día, a decirme, venga, cuénteme, yo quiero escuchar cómo le fue, yo quiero saber qué le pasó. No es que seamos, me perdonan la palabra, no es que seamos chismosos, no es que le queramos indagar la vida al otro, porque de pronto los esposos pensarán esto, no es que este me quiere controlar la vida. No, muchas veces, mis hermanos, no lo crean, pero hay sentimientos represados que uno quiere como expresarle a la otra persona, pero cuando empezamos a hablar, uno ve que no me está prestando atención, ¿cierto? Está como por allá, en el otro mundo, está como por allá, en Júpiter, en Marte, pero en la Tierra no está. Y nuestros oídos no están activos. Muchas veces le prestamos más atención a otra persona, diciéndolo así, de la calle, que a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestro esposo o a nuestra esposa, ¿cierto? A nuestro hermano. No escuchamos lo que esa persona nos está diciendo, que muy posiblemente en ese momento esté necesitando ¿de qué? De nosotros, de un consejo, ¿cierto? Y como nosotros estamos llenos de la presencia del Espíritu Santo, amén, ¿cierto? ¿Quién está lleno de la presencia del Espíritu Santo? Amén, amén. Entonces, cuando nos digan a nosotros que vamos a escuchar, nosotros vamos a escuchar atentamente. Cuando nos digan que los escuchemos, nosotros vamos a escuchar atentamente, y si nos piden un consejo, va a ser sabiduría ¿de quién? De Dios. Del Espíritu Santo, ¿cierto? Va a ser sabiduría de Dios. Entonces, ya vamos por 3 partes, amén. El número 4, ¿cierto? Gloria a Dios. A mí me tocó Santiago, capítulo número 3, verso 5. De la misma manera, la lengua es algo pequeño que pronuncia grandes discursos. Así también una sola chispa puede encender todo un bosque. Amén. ¿Qué nos dijo el pastor ahorita? ¿Quién lo recuerda? A ver, a los que están así muy pilosos, muy pilosos. Amén, ¿cierto? Él nos dio ¿qué? Una sola boquita. Muchas veces he escuchado, mi hermano Dani, muchas veces he escuchado que Él nos dio 2 oídos y una boca. ¿Para qué? Para escuchar más y hablar menos, ¿cierto? Amén. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Eso es para Él. Vean, mis hermanos, mi hermano Eris lo acabo de leer y la palabra lo dice muy claramente. Esta que tenemos acá puede incendiar un bosque completo, puede matar vidas, puede edificar familias, puede destruir personas, y uno muchas veces no lo cree. Uno muchas veces lanza una palabra sin antes pensar cómo se puede sentir esa otra persona, ¿cierto? Uno muchas veces, digámoslo, de rabia, de estrés, de desespero, de angustia, de tristeza, lanza palabras que otras personas no van a recibir bien, ¿cierto? Y muchas veces damos consejos mal direccionados por no escuchar atentamente.
¿cierto? Por no haber prestado primeramente nuestros oídos a escuchar para después hablar, ¿cierto? Yo quiero que en otro versículo veamos este mismo sentido. Mi hermano Daniel, número 5, por favor. Gloria a Dios. Amén. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama conocerá de sus frutos. Amén, ¿cierto? La muerte y la ¿qué? La vida. Y la vida. ¿Están en dónde? No es conocerá y no comerá. Comerá. Comerá y comerá. Lo vuelvo y lo repito. Por favor. Bien, pues, chavo. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Amén, amén. A ver, yo les pregunto, ¿qué creen ustedes que nosotros como hijos de Dios, como esas personas llenas del Espíritu Santo, debemos hablar? A nuestras familias, a nuestros hijos, esposos, no sé, lo que piensen, mi hermano Andrés. Amén, la palabra, muy importante, mi hermano Dani. Con amor. Con amor. ¿Cómo? Ser muy prudentes, dice mi hermano Orlando. ¿Quién da más? Con respeto, ¿cierto? Debemos usar palabras en nuestro dialecto como ¿cuáles? ¿Creen ustedes? Dentro de nuestra familia, guiados por la palabra de Dios. Dentro de nuestras familias, que hay tantas personas que no conocen del Señor, usan palabras muy prácticas, sencillas. Amén, ¿cierto? Yo no me puedo ir a referir a una persona. Ven y yo hablar, perdón, Katy. Tiempo a mi pastor. A alguien que no conoce del Señor, voy a hablar del Kairos. ¿Qué va a decir? ¿Se va a entender? ¿Digo qué es? ¿Y eso por qué come? Kados, Adonai, todas las cosas. ¿Qué me van a entender? Hay que ser lo más sencillo, lo más práctico posible. Amén, ¿cierto? Entonces, el Señor hoy nos está invitando también a activar ¿qué? Nuestro sentido del habla. Nuestro sentido del habla, a hablar con nuestros hijos, a darle buenos consejos, ¿cierto? A hablar con nuestros padres si tenemos un problema. No me muevo tanto. A hablar con nuestros padres si tenemos un problema. A hablar con nuestro hermano si estamos enojados, ¿cierto? Porque no nos podemos quedar callados, ni mucho menos cuando todos los que venimos acá venimos con una sola, digámoslo así, meta, y es que recibir cada vez más de la palabra y de la presencia del Espíritu Santo, ¿cierto? Entonces, él mismo nos lo dice en su palabra, y mi pastor Arturo me regala el versículo cuando él dice que lo que de gracia recibimos, de gracia debemos de dar. Amén. Entonces, mis hermanos, así como nosotros recibimos enseñanzas, asimismo las debemos de dar. No es menosprecio un consejo, ¿cierto? Una palabra de qué, de aliento, ¿cierto? Y vamos por el número 6, ¿cierto? Segunda de Crónicas, capítulo 1, versículo 10. Dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este pueblo tan grande? Amén. De pronto les ilustro un poco, ¿cómo es que es tu nombre? Gracias por leerme el versículo, Daniela. En este pasaje, nuestro Señor, nuestro Dios, le estaba diciendo a quién, a Salomón, ¿cierto? Pida lo que quiera, yo le doy lo que usted quiera. Le puso en bandeja de plata pedir riquezas, pedir extenderle mucho más, digámoslo así, la familia, tener reconocimientos a diestra y siniestra. ¿Y qué dice este versículo? ¿Qué pidió Salomón? ¿Y qué le pidió a Dios Salomón? Sabiduría. Sabiduría, ¿cierto? Y el Señor más abajo le dice, por cuanto no pediste riquezas, por cuanto no pediste más vida, ¿cierto? Porque él pudo haber pedido, no, extiéndame los años de vida. Porque de pronto muchos en este momento llega nuestro Señor y le dice, vea, le voy a cumplir un deseo, pida lo que usted quiera. Uy, Señor, denme 10, 20 años más. Pues puede ser un ejemplo, ¿cierto? Este hombre pidió ¿qué? Sabiduría. ¿Y para qué pidió sabiduría? Él lo dice ahí seguidito.
Para guiar al pueblo. Gobernar un pueblo tan grande. Amén. Mis hermanos, nosotros de pronto tenemos a cargo una o dos personas. De pronto en nuestro núcleo familiar seamos solamente papá, mamá y un hijo. Como hay familias donde puede ser mamá, papá, 3, 4, 5, 6 hijos, hermanos, primos, sobrinos y pueden hasta un batallón dentro de una casa. ¿Por qué no? ¿Cierto? Entonces, nosotros como cabeza debemos tener ¿qué? Mucha sabiduría para hablarle a mi hermano, para hablarle a mi hermana, para dirigirme a mi papá, a mi mamá, ¿cierto? Para saber solucionar un problema, para saber darle un consejo, para saberle hasta brindar apoyo, ¿cierto? Para extenderle la mano y decirle yo te ayudo a levantar. Debemos tener sabiduría al hablar, sabiduría al escuchar, sabiduría al mirar y sabiduría al ¿qué? Al pensar, ¿cierto? Y al actuar, porque no vamos a actuar desenfrenadamente, ¿cierto? Entonces, hoy el Señor por medio de su palabra, que siempre nos edifica, y créanme que más tremendo al que la estudia, al que está en la presencia del Señor, porque nos, digámoslo así, nos da bibliazos, le dice a uno, tenga para que lleve, y le enseña más todavía para que aprendamos, ¿cierto? ¿Y para qué? Para que vayamos a enseñar eso que hemos aprendido. Entonces, hoy, el llamado para todos los que estamos acá es a activar cuáles de nuestros sentidos. Amén, ¿cierto? Todos nuestros sentidos, todos, absolutamente todos, dentro y fuera de nuestro núcleo familiar. No solamente aquí en la iglesia, no solamente para que los pastores o mis hermanos me vean, no, nosotros debemos ser ejemplo dentro y fuera, a tiempo y a destiempo, ¿cierto? Nosotros debemos ser ese buen testimonio de que nuestro Señor Jesucristo es el que reina y el que gobierna en nuestro corazón. Yo quiero que, tengo todavía 10 minutos y amén. Quiero que rápidamente les voy a repartir, no sé cuántos habemos aquí, 2, 3, 5, 7, bueno, pasamos de los que traje, pero voy a repartir unos pequeños papelitos donde vienen los sentidos que dijimos ahorita, ¿cierto? El que quiera sacar, pues bienvenido sea, el que no, no está obligado. Y el que le toque dice si es oído, si es cabeza, pues es sabio, ojos o boca. Y me va a dar un ejemplo de lo que hoy aprendió, cómo usaría dentro del núcleo familiar ese sentido. Amén. Espérenme, pues yo les lo reparto. Bueno, y como nosotros los hermanos en Cristo nos gusta comer tanto, entonces viene palabra y comida. Amén. Adiós. Entonces, ¿quién quiere sacar? Amén. Bueno, y saque papelito también, don Orlando, porque tampoco. ¿La comemos de una vez?